bello amanecer, bello pero frío amanecer en el Valle de México. Y como cada 15 días agradezco la presencia en el estudio de 34 Noticias de Adriana Páramo. Ella es conferencista, escritora y autora del libro Yo Dragón, quien colabora periódicamente en este espacio. Adriana, bienvenida, buenos días. Buenos días, Gustavo, y buenos días a todos. Bueno, pues del auditorio nos han llamado pidiéndonos información sobre la violencia intrafamiliar. Vamos por partes. ¿Qué es la violencia intrafamiliar, Adriana? Desafortunadamente la violencia intrafamiliar se da mucho más de lo que nos gustaría. Y esto es el abuso de poder que tiene uno o más de los miembros de una familia. Solamente quien ha estado ahí sabe el miedo, la angustia, el dolor, la desolación y la impotencia que se vive cuando se está en un hogar como podría ser en el que haya mucha violencia, ¿no? ¿Cómo se manifiesta esta violencia intrafamiliar, Adriana? ¿De qué maneras? La violencia puede ser, primero, física. Es cuando hay gritos, golpes, hay muchos movimientos, incluso hay veces en que se llega a momentos en los que el papá o el hombre, el más fuerte, saca la pistola, golpea con la cacha a alguien. O sea, de verdad puede llegar a momentos gravísimos. Nos asustamos de la violencia que vivimos afuera, pero no nos damos cuenta que la violencia que estamos viviendo se gesta en casa, porque al tener niños viviendo en este espacio, obviamente estamos criando adultos que van a ser muy violentos. También se puede dar en la parte emocional y psicológica a través de la devaluación. Se puede dar también en la parte sexual cuando se está agrediendo a uno o más miembros de la familia en este sentido. Ahora, la dinámica de la violencia tiene fases. ¿Cómo se definen o cómo se dan estas fases? La primera fase es cuando se va acumulando, que es como estar en una olla express. La segunda fase es cuando hace explosión la violencia y cuando se tienen estos actos tan fuertes. Y la tercera fase, pues es cuando llega la calma, el arrepentimiento o lo que se llama la luna de miel. Esas son las tres fases y así es la forma en la que se va haciendo el ciclo. Valdría la pena hacer una evaluación de la última fase, porque esa sensación de cuando el agresor de repente se convierte en un ser amoroso, en un ser muy espléndido, o se llega a espacios en los cuales empieza a participar de la familia, son los que nos atraen, son los que nos mantienen enganchados en ese lugar. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir en esta violencia, Adriana? Desafortunadamente las consecuencias siempre son para los más débiles. En muchas ocasiones la impotencia y la frustración nos hace que descarguemos en los que más amamos ese dolor y pues se va formando en los niños, ¿no? Y son quienes más sufren. No es normal vivir con moretones, no es normal tener huesos rotos, no es normal comunicarse a través de groserías, de insultos, no es normal vivir así. El resultado pues es la autoestima muy baja, entre otros factores, entre otros resultados, entre estas consecuencias. Sí, esto es parte del síndrome de la mujer o del hombre maltratado, que empieza precisamente por esa parte de una autoestima baja, que también puede ser una baja respuesta conductual y no tenemos la capacidad de enfrentar la vida. Otra de ellas es la identificación con el agresor y esa es una de las partes más difíciles. Se da una especie de un síndrome de Estocolmo donde el amor se convierte en odio y desafortunadamente cuando tienen este problema de violencia se está durmiendo con el agresor. Y es terrible. Y ven y dale un beso a papá después de que te dio una cinturoniza, ven y dale un beso a mamá después de que estuvo esta agresión, y luego está la indefensión aprendida. ¿Cómo podemos aprender a enfrentar la vida o las circunstancias de la vida si sentimos que no servimos, no valemos o no somos suficientemente buenos, que no tenemos la capacidad de enfrentar la vida y esa sensación de inutilidad y desamparo van creciendo con el tiempo? Adriana, ¿cómo solucionar este grave problema de violencia intrafamiliar? Pues la primera parte para poder terminar con esto es asumir lo que está pasando, es no evadir la responsabilidad, es empezarnos a cuestionar si de alguna parte estamos coludiendo o propiciando que esta parte se dé. Hay dos tipos de violencia, es la activa, que es el grito y el sombrerazo, y es la pasiva, las palabras
que tienen un segundo sentido, el sarcasmo, el estar picando botones para detonar ciertas circunstancias. La ayuda siempre es muy importante. Es tanto el miedo, el dolor y la angustia que no sabemos cómo salir de ese espacio. Otra persona nos puede ayudar a ser objetivos con la realidad y tratar de salirnos de ese espacio. Y la otra parte es qué acción vamos a poner para salirnos de ahí. Adriana, pues sin duda un tema muy interesante y desde luego vamos a seguir tratando periódicamente aquí contigo estos temas de salud emocional para tratar de ayudar y orientar a nuestro auditorio. Gracias y buenos días. Gracias, Gustavo, y gracias a todos.